3, 2, 1. Hola, bienvenidos al episodio número 16 de este podcast. Hoy es martes 12 de marzo de 2019. Yo soy Silvana Ávila. El tema de este episodio es una continuación del tema anterior. Quiero hablar de la intuición y de por qué es importante conectar con ella. En el episodio 15 les conté de la mente inconsciente y les decía que nuestra mente está todo el tiempo activa, registrando miles de pequeñas señales externas del mundo exterior y interpretándolas, almacenándolas, acomodándolas en nuestra mente. Y les contaba que ahorrar energía y recursos, nuestro cerebro coloca muchas de ellas en la mente inconsciente. Muchas veces la intuición puede ser vista como una forma de adivinar o predecir el futuro, pero en realidad la intuición es una forma de inteligencia que no tiene que ver con la mente racional, porque nuestra intuición conecta con nuestro cerebro o mente inconsciente. Y cuando conectamos con este nivel inconsciente de nuestro cerebro, significa que podemos usar esa información que está grabada en la mente inconsciente y usarla para actuar. Por ejemplo, imaginemos este ejemplo. Es la mañana, vas 10 minutos tarde, llegas a la parada y piensas, chin, ya perdí el camión, o el micro, o el metro, o el transporte público que sea que usas. Y entonces conectas con tu intuición y piensas, no, seguramente va a pasar en 2 minutos, en 1 minuto, en 30 segundos. Y pasa. Esto es porque quizá, puede interpretarse como magia, chiripa o como quieran llamarlo, pero en realidad puede ser, ¿por qué no pensar que tu cerebro registró pequeñas situaciones como el sonido a la distancia? Porque nuestros sentidos en realidad son mucho más poderosos de lo que creemos. Entonces hay cierta agudeza en los sonidos o a lo mejor la vibración de la tierra. O incluso tan tonto como que hay mucha gente esperando o viene también gente que normalmente se sube al mismo tiempo que tú, tarde. Y entonces como todas estas pequeñas señales van enviando información a tu cerebro y eso es lo que te hace pensar que todavía no ha pasado el camión, el metro, lo que sea, pero que pueden tener que ver con esta intuición, con esta información que tu cerebro registró de forma inconsciente y que cuando accedes conscientemente a revisar estas señales micro, como el sonido, el aire, la vibración de la tierra, te devuelven una información que te dice, no, hay una vibración de que viene a lo lejos, o hay unos perros ladrando ahí al fondo que siempre ladran cuando viene el micro o el camión. Se me ocurre otro ejemplo que puede ser que empiezas a caminar en una zona que no conoces y vas distraído y solo te adentras en esta zona, en estas callecitas, y llegas a un lugar y sientes, oh, estoy perdido, estoy perdida. Y entonces, si te rehusas como yo a usar el Google Maps y decides aventurarte a usar tu intuición, entonces empiezas a poner a tu cerebro a trabajar al máximo y tratas de recordar por dónde di la vuelta, por dónde era este color, recuerdo una casa de tal color, recuerdo que unos perros me ladraron en una esquina y de alguna manera, mágicamente, yendo de regreso por los pasos que intuyes que hiciste, aunque no los registraste conscientemente, das con el punto de origen o el camino de vuelta o la zona a la que querías ir. Se me ocurre otro ejemplo que
a lo mejor estás en la madrugada antes de ir al trabajo o en la mañana antes de ir a la escuela y miras al cielo y piensas, hoy va a llover, hoy no va a llover, ¿qué me pongo? ¿Va a ser frío? ¿Va a ser calor? ¿No? Ahora, claro, hay muchas de estas aplicaciones que ya nos quitaron esto y si me estás escuchando y eres adicto a eso, eh, ojalá este programa cambie un poco tu percepción con respecto a estas aplicaciones que son útiles, pero yo sinceramente creo que nos, nos quitan nuestra habilidad para agudizar nuestros sentidos y sobre todo ejercitar nuestra intuición, que como les decía, no es nada más que checar la información inconsciente, los datos inconscientes que pasaron por nuestro cerebro de forma no consciente y hacer un análisis y saber, si quieren adivinar un poco, usar tu intuición significa confiar en estas pequeñas sutiles señales del ambiente que se registraron en tu cabeza. Entonces, volviendo a mi ejemplo, a lo mejor estás en la mañana eligiendo qué te vas a poner para ir a la escuela o el trabajo, bla, 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 y te asomas a la ventana y sacas la mano y hueles el aire y piensas, ¿va a llover? Sí, creo que va a llover. Y te llevas tu abrigo o tu suéter o aunque hace mucho calor, pero sientes algo dentro de ti, te dice que va a llover y puede ser simplemente que justo como les decía, tienes esta intuición muy sensible en el olfato o en el gusto o en la piel de que sientes cierto nivel de humedad o aire frío y sabes que eso se va a condensar y que en unas horas va a llover, indiscutiblemente. Bueno, espero que haya quedado súper claro a qué me refiero con usar la intuición. Y bueno, esto de usar la intuición, yo realmente creo que puse ejemplos muy, muy simples, pero ¿cómo conectamos con la intuición? Creo que para mí siempre la fase más fundamental de la formación humana es la infancia y creo que hay maneras muy simples de conectar con la intuición cuando somos niños, porque estamos muy en contacto con nuestro cuerpo y no tenemos miedo a expresar desagrado o, o incomodidad. Creo que es cuando vamos creciendo que nos adiestran y nos convertimos como que aceptamos cosas que no nos gustan. Entonces, por ejemplo, yo tengo la fortuna de que cuando era niña, mis papás jamás me obligaban a saludar a alguien que no me gustaba. Y a la fecha lo hago. O sea, no me gusta besar a todo el mundo ni despedirme de todo el mundo. No me gusta. Si no me gusta alguien, no lo hago. O si no quiero, o si no me late, simplemente no lo hago. O no tengo ganas. Si no tengo ganas, no lo hago. Y creo que eso me dio una intuición muy particular con respecto a las personas, pero es porque estoy muy en contacto con esta cosa de si alguien no me gusta, no me vibra, me cambio de vagón del metro o camino del otro lado de la acera o cruzo la calle o me bajo del camión. O sea, estas cosas me pasan muy a menudo porque siento que por eso, porque estoy muy en contacto con estas cosas y porque mis padres me lo permitieron en la infancia. Creo que esa es una manera de conectar con la intuición. Creo que puede ser el primer ejercicio para conectar o reconectar con la intuición, que no tengas miedo de recordar y de permitirte no hacer ciertas cosas en las que no sientas como esta cosa en el estómago, o más bien en las que sientas una cosa en el estómago que te impide seguir adelante o que estás nerviosa. O sea, como hacer un análisis muy claro de lo que estás sintiendo en tu cuerpo, creo que fortalece la intuición.
La otra cosa que fortalece la intuición y la desarrolla es hacer meditación, porque hacer meditación significa vaciar tu mente y tus pensamientos y estar en contacto con tu tu ser más profundo y realmente empezar a analizar lo que estás pensando y sintiendo en ese momento. Lo que hace realmente es que te aísla de las situaciones de afuera y a veces nuestra intuición nos grita cosas, pero no la escuchamos porque estamos más ocupados en que si hay ruido afuera, si estás viendo el teléfono, si está prendida la tele, si hay ruido exterior. Entonces, la falta de concentración en tus propias emociones ocasiona que no estés escuchando tu intuición, que está ahí, todos la tenemos, pero el tema es ejercitarla. Creo que otro de los ejercicios para fortalecer la intuición es pedir señales. Creo que la gente no lo hace muy a menudo, pero para mí es fundamental que cuando me encuentro en una disyuntiva, eh, pido una señal y bueno, esa señal siempre aparece, ¿no? Me acuerdo que una vez cuando vivía en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, me perdí en una montaña y pedí una señal y vi un zorro. Y pensé que esa era la señal y que era por ahí el camino y sí era, encontré el camino. Entonces, bueno, creo que pedir señales siempre es útil porque cuando pides una señal, la señal aparece. Creo que hay maneras de conectar con la intuición que, como les decía, tienen que ver con nuestra infancia. Eh, yo tuve, volviendo al tema de mis padres, yo tuve mucha fortuna porque mi papá nos llevaba a la montaña, de vez en cuando al bosque o a cuando le daba flojera íbamos a CU, a Ciudad Universitaria, al espacio escultórico y, y nos dejaba andar ahí como caminando entre las piedras, un poco como perdiéndonos en el mundo natural y siempre nos preguntaba, nos decía, ¿hacia dónde está el coche? Nos hacía memorizar los nombres de mis padres, los teléfonos, ¿no? Es algo que creo que los niños ya seguro no hacen. Hacia dónde está la casa, ¿no? Siempre era estaba muy preocupado porque mi hermana y yo recordáramos cómo regresar a la casa y tuviéramos con mucha claridad en nuestra mente un mapa mental de la ciudad para saber cómo volver. Eso me hizo, realmente creo que mi orientación es súper buena gracias a eso, como me ubico muy bien en la ciudad, gracias a eso, gracias a que mi papá nos permitía, nos exigía, nos pedía que le dijéramos cómo volveríamos a casa si nos perdíamos en ese momento. Y y la otra cosa es que, como les decía, nos llevaba a estos lugares salvajes, un poco salvajes, o sea, nada de peligro, no era la selva ni nos iba a matar un león ni nada, pero como a caminar por las veredas, como a observar el ambiente, como a saber desde dónde salía el sol, como a ver, a observar a los animales, lo que hacían, dónde había agua, como estas cosas, a observar los sonidos, ¿no? Si había mucho silencio, era que quizá había un depredador cerca, ¿no? Bueno, mi papá siempre jugaba a decirnos eso. Entonces, como que mi infancia fue muy así, estuve muy en contacto con la naturaleza sin tener miedo a ella, ni tampoco a caerme o caerme de una montaña o que me mordiera una serpiente. Mi papá siempre nos hablaba de eso, que podía ser peligroso, que podía haber serpientes de cascabel, que siempre nos decía eso, tienes que escuchar, tienes que abrir los oídos y escuchar
lo que hay a tu alrededor y guardar silencio y estar alerta de lo que sucede a tu alrededor. Y creo que este contacto con la naturaleza, como les decía, creo que hizo que yo fuera muy así, incluso como en la ciudad, como muy alerta de los sonidos, de la gente rara, de como lo que les decía antes, ¿no? Las energías de las personas que no me gustan y cosas así. Y, y bueno, al mismo tiempo creo que eso ha sido útil para mí, para justo crear, para navegar en la realidad, para vincularme con otras personas, para conocer personas nuevas, para ser segura, porque confío en mi intuición y en mi habilidad para juzgar a las personas cuando las veo. La otra cosa que creo que puede ser, otras cosas que creo que pueden ser interesantes como método de desarrollo de la intuición, creo que puede ser jugar al memorama, porque hay un punto en el que claro que lo memorizas, pero si es lo suficientemente grande, y que eran los que a mí me gustaban más, de pronto es un poco como que sí lo viste y trataste de fijarlo en tu mente, pero no estás muy seguro. Y como ir ganando esa seguridad de ya sabes, cuando vas a dar la vuelta a la carta y no estás seguro y empiezas como a sentir si sí, no, y ahí siento que entra en juego lo que les decía, ¿no? La intuición es realmente acceder a un montón de conexiones inconscientes que a lo mejor se te escapa de la conciencia porque no recuerdas cuál era la carta adecuada, pero en tu nivel inconsciente hay un recuerdo exacto de cuál era, o de si tenía una manchita en la orillita, o si estaba un poco levantado, o si, como miles de otras pequeñas señales, o incluso si la levantó alguien antes, recuerdas en qué zona era, y a lo mejor no recuerdas exactamente cuál era, pero recuerdas hacia dónde fue la mano del que la levantó y la viste la que hace match con la tuya, ¿no? Creo que los juegos de azar como ese son muy interesantes para desarrollar confianza en la intuición y como en este feeling, como en el estómago de que eso es, o como no sé cómo, digo, seguro todos lo han experimentado, esta cosa de como emoción mezclado con vértigo de que algo va a pasar, ¿no? Por ejemplo, jugando dominó y sabiendo que estás esperando, estás deseando que el otro se equivoque y que ponga, o que ponga la pieza que va a tener el número que te va a dejar te va a hacer ganar, o que no tiene la pieza y tú sí, o que como todas estas cosas, porque digo, este juego a lo mejor no les suena como a que hay un nivel de intuición, pero lo hay porque observas el comportamiento del otro, le ves los ojos, analiza su cara y a través de su cara puedes saber si está ganando, está muy seguro de ganar, si está dudando, si no tiene pieza y va a comer más piezas. Entonces, para mí este es uno de los juegos que puede resultar muy apasionante por este juego de leer las expresiones del otro y observar al otro y cachar con tu mente inconsciente y estas, ya saben, así como si la pupila se le dilata, si suda, si se moja los labios, si se muerde la boca, ¿no? Como estas microseñales sutiles que de forma consciente no puedes decir, está dudando, o sino que en el momento es solo entonces, o sea, como lo ves, lo lees y de inmediato sabes que está dudando y que tú vas a ganar. Creo que creo que puede resultar la misma dinámica con las cartas. Yo nunca jugué cartas ni sé jugar, lo más que jugué era dominó cuando era niña. La otra cosa que jugaba mucho cuando era niña y que me gustaba era con mis primos y mis hermanos, era este juego de dónde quedó la bolita, como de 3 cuencos volteados y una pelota dentro y que las mueves. Y el mismo caso, ¿no? O sea, esta cosa de que las mueves tan rápido que
resulta un poco como de adivinar, pero la verdad es que hay un microsegundo en el que tu cerebro hizo una operación súper rápida en la que si haces caso a tu señal, a la señal interior, a la información que se registró muy rápido, sabes perfecto cuál es. Aunque no puedas asegurarlo con claridad, pero de alguna manera sabes cuál es. Y es porque tus ojos o tu cerebro inconsciente registró algo mucho más rápido que tus ojos y tu cerebro consciente. Entonces es como solo sabes. Creo que ese es uno de los que más me gustaba cuando era niña por eso, porque había como esta cosa de, sí, lo descubrí, pero es totalmente esto, es que tu cerebro se permitió registrar los movimientos y accedes a ese registro, lo recuerdas y le atinas. Como ya les dije, creo que una de las formas de conectar con la intuición es ir por un camino que no conoces y atravesar ese camino y regresar por ese camino al punto de origen. Creo que ese puede ser uno de los ejercicios, perderse, y aquí es donde es súper sabio esto que dicen que perderte es encontrarte, porque creo que perderte es como un ejercicio mental, pone en súper alerta tu cerebro y, y te obliga a estar alerta a todo el ambiente. No ir como un zombie por el mismo camino, sino como atender a las señales, las microseñales, ¿no? Si hay algo particular en la calle, un sonido, un perro, un coche estacionado, como estas pequeñas señales en el camino que te van a permitir volver. Por eso vuelvo al tema de yo no tengo coche ni manejo ni nada y tampoco tengo Uber ni nada, ninguna de estas cosas como del mundo digital. Y odio Google Maps si me lo preguntan, ¿no? Como que me gusta más a la antigua porque siento que mi cerebro trabaja mejor que decirle a un robot que me diga por dónde irme. Me gusta más como experimentar y ir navegando por las callecitas un poco. También a veces me gusta jugar este juego de retarme cuánto, cuál será el camino más corto, y si estoy volviendo por segunda vez a un lugar que no conozco, me pregunto si hay como un camino que sea más corto o cuál es el más largo de los que he hecho para llegar ahí. Creo que otra de las formas en las que podemos conectar con nuestra intuición es quitarnos el reloj y dejar de ver la hora o dejar de ver la hora en el celular y aprender a ver cómo cambia la luz y intuir qué hora es. Creo que esto lo aprendí cuando iba a los scouts, que es un poco así. Digo, alguien siempre sí tiene reloj, pero también es parte de de esa cultura, si quieren llamarlo, observar la naturaleza y estar muy alerta de cuando los animales quieren dormir ya. Porque digo, si empieza a anochecer y no estás en el campamento, pues obviamente corres peligro y te puedes quedar atrapado en medio de la noche en un lugar que no conoces. Entonces, como estas cosas de no ver la hora, de observar el entorno, de observar los cambios de luz, los sonidos, creo que son muy importantes. Y ya, creo que esas son las cosas más simples para conectar con la intuición, pero claro que hay formas más sofisticadas, como ya les dije, esto de meditar, estar en silencio, en absoluto silencio, para, sobre todo para registrar los sonidos de tu casa, de tu cuerpo, escuchar tus pensamientos. Es súper necesario en este tiempo en el que tenemos tanta estimulación y la gente va en el metro. Bueno, no sé, a mí siempre me escandaliza un poco como que la gente porque yo no tengo audífonos y los detesto y tampoco escucho mucha música, aunque a veces parece que sí por mis historias de Instagram. Realmente puedo pasar mucho tiempo en silencio y, y bueno, creo que estar en silencio te permite estar muy en contacto y dominio
de tus pensamientos y de la observación de tus estados de ánimo, y también de cuando estás en completa observación y dominio de tus pensamientos y tus estados de ánimo. Entonces empiezas a tener mucha claridad con respecto a lo que deseas, lo que necesitas, lo que tienes que conseguir o los pasos que tienes que hacer para conseguir tal cosa, ¿no? Creo que de alguna manera conectar con nuestra intuición también se puede volver una forma de un asunto necesario de explorar, porque es una forma de inteligencia que nos puede poner a salvo, no solo en el mundo natural, sino en el mundo, en la sociedad en la que vivimos. Creo que otra de las maneras de conectar con nuestra intuición modernas, que no tienen nada que ver con el juego, aunque yo sinceramente creo que estas que les sugerí antes son súper divertidas y primordiales. Creo que es el yoga, porque cuando haces yoga realmente apagas tu mente. Es un poco como meditar, pero requiere más atención, porque si es la primera vez que lo haces y no te sabes los nombres de las posiciones y todo esto, y para no hacerte daño tienes que estar presente y muy consciente de lo que estás haciendo con tu cuerpo. Pero creo que cuando finalmente tocas cuando entras en el flow, como dice la gente que hace yoga, que significa que apagas tu mente consciente y solamente ejecutas como de forma natural los movimientos, como si bailaras, como sin juzgar si te va a costar trabajo o no, sin temor, solo como con confianza. Creo que empiezas a tocar esta parte del cerebro que les decía, ¿no? El tema de la intuición es al final conectar con todo el archivo de información que hay en la mente inconsciente y acceder a él, ¿no? O sea, al final un poco pensando estaba leyendo hace rato para grabar este podcast que Steve Jobs tiene varios quotes sobre que como que consideraba la intuición más valiosa incluso que la inteligencia, ¿no? Y un poco por ahí van también frases de Nikola Tesla, uno de mis favoritos, y Einstein, con respecto a que la intuición ayuda a resolver problemas, ¿no? Y bueno, sí, por eso les decía esto de que es importante, creo, en este tiempo, replantearnos esta idea de nuestro cerebro inconsciente, y de que realmente si grandes mentes han estado señalando que es útil como herramienta de desarrollo personal, de creación, de invención, que la gente normal, los simples mortales como nosotros, tenemos que empezar a ejecutar y acceder a esta zona de nuestra mente que está tan olvidada y relegada. Creo que me faltó decir aquí que es que no lo anoté y lo acabo de recordar, otra de las formas en las que podemos tener contacto con nuestra intuición es con la música. Yo realmente toco muy poco el violonchelo, pero cuando tocas te desarrolla una intuición para la armonía, o sea, como que lo que dicen vulgarmente, como que se te desarrolla el oído, pero creo que realmente tiene que ver con una construcción en la que tu cerebro aprende a identificar lo que es armónico de lo que es inarmónico. Entonces, tocar de memoria realmente no es como que accedes a la memoria lógica, creo que accedes a la memoria inconsciente que encuentra armonía en los sonidos. O accedes a esta memoria inconsciente, es que aprendes como de forma muy orgánica a ejecutar las notas, como a acomodar las notas, porque hay como esta cosa intuitiva que te dice cuál sigue, cuál suena bien. Y bueno, por eso creo que hacer música o estar involucrado en ejecutar música, no en escuchar música, porque creo que es una inteligencia distinta, sino como en ejecutar música. Y creo que cuando pienso en esto, creo que por eso tantas
países de primer mundo están muy interesados en que su población tome clases de música, ¿no? Pienso en Japón, que creo que es obligatorio el piano. Eh, Digo, aquí también, bueno, no sé si todavía en la secundaria la gente toca un instrumento. Yo aprendí a tocar la flauta, pero bueno, creo que culturas donde, o países desarrollados donde los niños tienen actividades artísticas relacionadas con la música, la escultura, la pintura, por eso desarrollan otros niveles de intuición y confianza. Y bueno, después puedo hacer un programa muy largo sobre cómo el arte realmente fortalece el alma de las personas, pero bueno, en este caso estaba hablando de la música. Para cerrar, quiero solo decirles que la intuición en realidad es como un músculo. Creo que mientras más nos abramos a las experiencias en las que no dependamos de nada y nos arrojemos a experiencias en las que nuestra intuición juegue un papel fundamental, ese músculo se fortalece, ¿no? Por eso les di aquí tantos ejemplos de las que siento que pueden ser herramientas muy concretas para desarrollar la intuición. Porque como les decía, digo, todos nacemos con la habilidad, todos nacemos con esta distinción de nuestro cerebro y de la mente consciente y la mente inconsciente, pero creo que realmente la sociedad está hecha para destruir esa capacidad, porque no entiende que es una forma de inteligencia, pero es una forma de inteligencia. Y acceder a estas informaciones sutiles que se quedan en la mente inconsciente, creo que puede ser una ventaja. Como les decía, ¿no? Sea tan bobo como subirte al metro y ver a alguien extraño o sentir algo raro y bajarte por seguridad. O a veces, siempre cuento esta anécdota cuando doy clase de ilustración, como que a lo mejor sigues tu intuición y das la vuelta en una esquina y encuentras un billete de 500 pesos tirado. Y puede ser porque porque tu cerebro registró, tu cerebro inconsciente o tu mente inconsciente registró el pequeño sonido que hizo ese billete cuando se le cayó a alguien que acababa de dar la vuelta. Y tú solo no lo registraste de forma consciente, pero lo escuchaste. Entonces, bueno, espero que este programa les haya parecido interesante. Para mí el tema de la intuición es algo fascinante porque me interesa profundamente, como ya les dije, la mente y el inconsciente y sé que que es una forma de inteligencia y que hay que desarrollar, que como les dije es como un músculo que si nos permitimos desarrollar y ejecutar, pasa un poco como que estás prediciendo el futuro o estás adivinando que van a pasar ciertas cosas, pero al mismo tiempo creo que cuando lo desarrollas de forma muy clara, el mayor beneficio es que aprendes a confiar en ti mismo, en ti misma y en todas las cosas que sientes dentro sin dudar de ellas. Y creo que para mí esa es la ganancia máxima de seguir la intuición y esta forma de inteligencia inconsciente, que ganas confianza en ti y en lo que eres y dejas de dudar de lo que piensas y de lo que sientes. Y creo que esa es una gran forma de vivir. Y pues ya, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por escuchar y compartir y nos escuchamos la próxima.